Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un honor, un placer, un privilegio y una alegría estar con vosotros preparando estos materiales para compartir. Bueno, después de una mañana bastante accidentada en este estudio, donde un par de secuaces tuvieron que ser despedidos de las instalaciones debido al descontrol, ¿no? que suelen armar algunos seres incorregibles, que me hacen poner los pelos de punta. Tuve que reprogramar algunas cosas que fueron desenchufadas como consecuencia de altas carreras que tuvieron lugar por el cableado del estudio entre personas que no voy a mencionar pero que están cerca mío. Uno de ellos fue expulsado directamente del estudio. En fin. Tras lo cual me enrosqué en una bastante extensa discusión con ChatGPT por una cuestión de estudio, que es la que voy a compartir hoy con ustedes, ¿no? El tema de cuándo fue crucificado Jesucristo, cuándo fue el día de la entrada triunfal, en fin, todas las cuestiones que tienen que ver o que hacen a la cronología de la última semana de Jesucristo en las instancias de entrada triunfal, supuesta prueba, el fin de su ministerio, la Pascua, su muerte, su sepultura, su resurrección. Es una semana agitada esa, y hay diferentes puntos de vista, diferentes posiciones. Tenemos una posición tradicional de la Iglesia de Roma que nos dice, por ejemplo, que la entrada triunfal, el famoso Domingo de Ramos, fue obviamente ejecutada esa entrada triunfal día domingo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Yo lo que quiero hacer por medio de este estudio, de estas lecturas que vamos a tener hoy, es poner a disposición del público un punto de vista que trata de ser honesto con la Escritura en cuanto a esa última semana. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Directamente vamos a ir ahí. Y lo que ustedes ven aquí es una foto de una filmina transparente que yo solía utilizar hace muchos años, cuando ya se acercaba el tiempo de la Pascua, para tratar estos temas. Y lo que ven aquí es lo que yo propongo como una cronología de la última semana de lo que también se denomina la pasión de Jesucristo. En fin, vamos a entrar en la medida de lo posible en detalles sobre esta cronología. Y por supuesto, como les decía recién, mi intención es poner a disposición del público este punto de vista en el cual yo no pretendo tener toda la verdad, pero trato de buscar en la escritura una coherencia que nos muestre, que nos ilustre, ¿no?, esta última semana. Creo que la calidad del video les va a permitir poner pausa y ampliar en la pantalla. Yo sé que la mayoría de ustedes ven esto en el móvil, con lo cual van a poder obtener una ampliación de los detalles de las citas. Yo tengo en una pantalla más grande que ustedes no van a ver exactamente el mismo gráfico, un poquito más ampliado, para que yo pueda ver las citas bíblicas que tenemos aquí. Bueno, comenzando por el día lunes, la columna del día lunes 12, tengan en cuenta de que aquí hay
hay una dificultad. La dificultad consiste en lo siguiente. Una cosa era el calendario judío y otra cosa es el calendario nuestro, el calendario gentil. El calendario judío ordena los horarios del día de una forma muy diferente. El día judío en la época de Cristo comenzaba con el ocaso, terminaba y comenzaba el nuevo día al atardecer. Más o menos, si queremos ser un poquito arbitrarios, como para poner una hora, más o menos en promedio las 18 horas es un horario en el cual más o menos tenía lugar la puesta del sol, la caída de la tarde, con lo cual para el judío en aquella época terminaba el día natural y comenzaba un nuevo día. Entonces, cuando nosotros ordenamos de una manera más occidental nuestro calendario, nuestro día no comienza a las 6 de la tarde ni termina a las 6 de la tarde. Nuestro día termina y comienza a las 0 horas, ¿no? A la medianoche. Bueno, esto ya de por sí nos complica un poco entender el calendario o el horario judío, porque cuando ustedes ven aquí lunes 12, por ejemplo, el lunes 12 para los judíos era hasta la caída del sol del lunes. A partir de la caída del sol del lunes ya era martes 13. Y el martes 13, en la columna del martes, el martes terminaba con la caída del sol, aproximadamente a las 6 de la tarde. Entonces, los días dentro del calendario judío no caen así como están ilustrados aquí, sino que los días son mitad del lunes y mitad del martes. Quiere decir, desde la caída del sol del lunes hasta la caída del sol del martes era un día. Cuando nosotros vemos la columna del lunes aquí, tenemos que entender de que hasta la caída de la tarde del lunes, vamos a decirlo así, vamos a tratar de usar las 18 horas, ¿no? Hasta las 18 horas del lunes, para los judíos, era el día anterior, era domingo. Desde el domingo a las 18 horas, hasta el lunes, hasta las 18 horas, era un día. Entonces acá nosotros tenemos una dificultad que vamos a tratar de ir subsanando a medida que vayamos explicando esto, que con una buena explicación se puede entender. Vamos a tratar de entrar en el lunes que tenemos ahí en la columna del lunes. Hay muchos versículos, no sé si vamos a poder leer todos, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Yo les sugeriría que comencemos por considerar cuándo fue la entrada triunfal, porque la mayoría de nosotros va a tener en cuenta en su mente de que el día anterior a este lunes había sido la entrada triunfal. Si ustedes tienen una Biblia a mano, yo les sugiero que me acompañen a este pasaje que está aquí citado, Juan 12. Yo lo voy a buscar, creo que la mayoría de los pasajes los voy a leer directamente desde el móvil para no tener que andar cambiando pantalla y ustedes no se mareen. Si no, voy a cambiar pantalla 1000 veces y me parece que no es adecuado. Vamos a quedarnos con el cronograma y vamos a leer. Bueno, acá tengo la larga discusión que tuve con ChatGPT. Al final me terminó dando la razón, pero yo no me fío de nadie. Yo esto lo pongo a disposición de ustedes para una crítica constructiva, positiva, para que ustedes hagan su estudio comparativo y podamos llegar a alguna conclusión. Si ustedes me acompañan a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, van a ver que desde el versículo 1 en adelante dice lo siguiente. ¿Qué es lo que nos da Juan 12?
nos da un detalle interesante en cuanto a cuál fue, probablemente, el día de la entrada triunfal. Y nos dice Juan 12:1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, note eso porque es importante, 6 días antes de la Pascua, lo cual nos lleva, entre la mezcla de los dos calendarios que tenemos nosotros, puede ser confuso, pero 6 días antes de la Pascua nos lleva al día jueves de la semana anterior. Bien, 6 días antes de la Pascua, dice Juan 12:1, vino Jesús. ¿A dónde fue Jesús? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y María servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Los últimos días Jesús los pasó en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén. Jesús peligraba porque lo estaban buscando para matarlo. Y Jesús iba todos los días a Jerusalén y volvía a Betania al atardecer para descansar, para dormir en la casa de Lázaro, que era más seguro. Y a la mañana de madrugada, otra vez Jesús salía de Betania y caminaba. Eran más o menos, no quiero mentir, no estoy 100% seguro, pero eran alrededor de 15 kilómetros. 15 kilómetros por día, ida y vuelta a pie, tenían que hacer con los discípulos en Betania. Esos últimos días, antes de la Pascua, Jesús estaba en la casa de Lázaro. Versículo 3 nos cuenta este evento que ya conocemos, que María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios? 300 denarios es una fortuna. 300 denarios era más o menos el salario de un obrero durante un año. Con suerte, si trabajaba 300 días al año y ganaba un denario al día, que no siempre era así. Era un sueldo, un sueldo, era una suma, digo, ¿no? Era la suma de la ganancia de un obrero durante un año, 300 denarios aproximadamente. Y dado a los pobres. Y dijo esto, dice Juan 12:6, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Él era el que hacía las veces de tesorero, ¿no? Un tesorero ladrón tenía Jesús. Eso. Seguimos. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Fíjense Jesús cómo se está anticipando porque sabe lo que viene, ¿no? Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Jesús está hablando de yo en esta situación, en esta condición, no siempre me vas a tener así, ¿no? Pocos días después Jesús moriría, sería sepultado y resucitaría. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por causa para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes, los principales, consultaron para matar también a Lázaro. Pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban de la tradición, de la ley de Moisés, y creían en Jesús. Versículo 12. El siguiente día, noten este dato temporal, 6 días antes de la Pascua nos lleva al jueves, en el cual Jesús está en Betania, y nos dice que el siguiente día de esa reunión, ¿qué día sería? Viernes. Dice el siguiente día, Juan 12:12,
mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo, se montó sobre él, como está escrito, Bueno, este es el día de la entrada triunfal, que según la cronología de Juan, nos pone a Jesús 6 días antes de la Pascua, el jueves, en Betania, y el día después, el siguiente día, Juan 12:12, el viernes, tiene lugar la entrada triunfal, lo cual coincide con el hecho de que el sábado no podría haber sido porque el sabbat no se podía tener ningún tipo de actividades, no hubiera podido la gente salir a recibir a Jesús y caminar y acompañarlo un trecho, ni Jesús tampoco hubiera hecho eso en día de sábado. El viernes fue la entrada triunfal según la cronología de Juan. Hay un detalle interesante en Éxodo 12, 3 al 6. Nos dice que durante 4 días el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua, 4 días antes de su sacrificio, debía ser apartado y observado para que no se hallara en él ninguna mancha, defecto, etc. Jesucristo, cumpliendo con la tipología del Cordero de la Pascua, después de la entrada triunfal que tiene lugar el día viernes, según la cronología de Juan, está sábado, domingo, lunes y martes, 4 días, siendo examinado por los judíos, como vamos a ver ahora en el cronograma, y la escritura es muy clara en decirnos que no hallaron nada de qué culparle. Es sugestivo todo eso, es muy interesante. Y nos hace ver que Jesús cumple con este requisito, vamos a decir, tipológico, de esos 4 días en los cuales tenía que estar a la vista de los judíos, siendo examinado para ser apto para el sacrificio. Tengan en cuenta que terminados esos 4 días precisamente, Jesucristo fue sacrificado, lo cual coincide. Bien, lo dejo al criterio de ustedes. El día lunes tenemos varios eventos. En Marcos 14, si me quieren acompañar, si no, síganme con la lectura que voy a hacer. Voy a leer Marcos, me voy a Marcos, capítulo 14. Los versículos 1 y 2 nos dicen: 2 días después de la fiesta, 2 días después, nos dice Marcos 14, 2 días después de lo que nos va a contar ahora, era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y los príncipes de los sacerdotes, o los principales sacerdotes y los escribas, buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. 2 días después, dice el pasaje, era la Pascua. La Pascua fue el miércoles. El miércoles fue, según el calendario judío, fue la cena de la Pascua, la última cena. Fue el día miércoles. Ahora vamos a llegar a eso. 2 días después, dice, era la Pascua, y Caifás tuvo un consejo con los judíos, lo cual nos lleva a que este consejo en Marcos 14, también narrado en Mateo 26, lo vamos a leer. Fíjense, les sigo leyendo Marcos 14, versículo 2. Decían los judíos que querían matarle, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿no? Bueno, en Mateo, me voy a ir a Mateo 26, pasaje paralelo,
Mateo 26, 1 al 5 dice: aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces, dice, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, pero decían: no el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos 2 pasajes paralelos hacen referencia a la misma cronología, que esto fue 2 días antes de la Pascua, quiere decir el lunes. Ese mismo lunes donde tiene lugar este consejo, este complot que fue hecho en el palacio de Caifás, que aún hoy se puede visitar, están las ruinas, ¿no?, en Jerusalén. También tiene ese mismo día, lunes, tiene lugar el complot de Judas. Si ustedes me acompañan a Marcos 14, voy a volver atrás, Marcos 14, versículos 10 y 11. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se regocijaron y prometieron darle dinero y buscaban cómo poder entregarle. Es interesante que en las instancias de ese consejo reunido el lunes para ver cómo podían los judíos atrapar a Jesús en algún dicho, en alguna cuestión para matarle, no en el día de la Pascua, Judas aprovecha. No nos olvidemos que la Escritura también nos dice que Judas ese día fue poseído por Satanás. Nos dice el pasaje, los evangelios hablan de 2 oportunidades en las que Satanás entró en Judas, literalmente. Uno fue el lunes, cuando Judas fue a entregarlo, y otro día, la otra oportunidad fue en las instancias, en el miércoles, en las instancias de la última cena, cuando Judas sale de la reunión del aposento alto donde estaban reunidos. También la Escritura ahí nos dice que Satanás entró en Judas. En estas 2 únicas oportunidades en las que vemos eso, el día lunes Judas entrega a Jesús. Esto también está registrado en Mateo 26, 1 al 5 y en Lucas 22, 1 al 6. Todos estos eventos tuvieron lugar. El lunes fue un día complicado. Imagínense que el palacio de Caifás tenía 60 habitaciones para recibir invitados. Era realmente un lujo fuera de lo común para un judío. Era un lugar maravilloso, era un lugar que estaba completamente preparado para todo tipo de circunstancias. Tenía una despensa propia, tenía un sistema de fuentes para lavados rituales que usaban mucho los fariseos, un sistema de fuentes con aguas vivas, agua circulando por las fuentes, porque para los judíos era un problema si el agua estaba estancada en la fuente. Bueno, todas cuestiones litúrgicas y rituales, ¿no? Ese palacio de Caifás tenía directamente vista al templo de Jerusalén. Era una maravilla, una cuestión impresionante. Hay mucho estudio sobre eso. Incluso están las ruinas hoy día reconocidas, identificadas del palacio de Caifás. Y los expertos prácticamente no tienen ningún problema en reconocer que ese era con mayor probabilidad lo que había sido el palacio de Caifás. Este día hubo un gran consejo, el día lunes. Hubo un gran consejo allí y Judas aprovechó para hacer ese trabajito que hizo, ¿no? El día martes
es el fin del ministerio público de Jesucristo. El último discurso público registrado, lo vamos a leer, está en Juan 12:20. Vamos a leerlo. En adelante. Fíjense qué interesante. Bueno, es un pasaje largo, no sé si lo voy a leer entero, pero vamos a leer algo. Dice Juan 12:20, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Jerusalén era un caos. Estaba preparada para recibir judíos de todos lados. Venían incluso prosélitos de otras naciones. Había griegos naturalizados, vamos a decir judíos, que venían a adorar a la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, le dijeron a Felipe, querríamos ver a Jesús. Felipe vino, lo dijo a Andrés, después Andrés a Felipe, le dijeron a Jesús. Bueno, todo un protocolo entre los discípulos. Creo que desde el punto de vista de la alarma, de la alerta que tenían los discípulos previendo que algo iba a pasar, no se sentían muy seguros. Entonces Jesús le respondió diciendo, fíjense lo que le responde, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús, versículo 28. Entonces, nos dice el versículo 28, vino una voz del cielo que dijo, la he glorificado y la glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente y había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz, no era un trueno, por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía indicando de qué muerte habría de morir. La multitud le respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Haciendo los judíos alusión al título mesiánico de Daniel 7. Este es el título mesiánico que entre los judíos se entendía perfectamente. Todos sabían de qué estaban hablando. Del Cristo, como dice acá. Entonces Jesús les dijo, fíjense hasta el último momento, los judíos peleándolo a Jesús. Hasta el último discurso. Aún por un poco está la luz, les dijo Jesús. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz
para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿a quién han creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos y el entendimiento de ellos, endureció su corazón. Ellos no lo querían, Jesús se apartaba de ellos. Aquí termina el ministerio público de Jesús. Jesús sigue con el discurso en versículo 44, lo voy a terminar. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Esta le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y así que lo que hablo, como el Padre me lo da, así lo he dicho. Termina este discurso. Se oculta de la presencia de los judíos. Termina su ministerio a Israel, un ministerio extenso de más de 3 años. Lo estamos estudiando en Mateo, esto, todavía no hemos llegado a estas instancias. Pero vemos, el fracaso de Israel es total. Esa misma noche, nosotros estamos acá en la columna, como ustedes pueden ver, en la columna del martes. Pero tengamos en cuenta que el martes, al atardecer, ya era para los judíos. ¿Qué día era? Era miércoles, ¿no? Ahora yo les voy a compartir, después de este video, después de esta imagen, les voy a compartir otra imagen que está un poquito mejor acomodada con la concepción del día judío, ¿no? Que era de una tarde a la otra tarde. Pero mientras que estamos en la concepción, digamos, occidental del tiempo, el martes, como ustedes pueden ver, acá yo puse en la parte más baja de la columna del martes, a la noche, el martes a la noche, por la noche, la última cena. El martes a la noche, para el judío, ya era la Pascua. De hecho, el martes al atardecer terminaba el día y comenzaba el nuevo día. Esa era la tarde del nuevo día, del día de la Pascua. Martes a la tarde ya era miércoles, para ellos ya era el día de la Pascua. Y en la cena de la noche, que además era la comida principal que tenía la cultura judía, cenaban, esa era la comida principal del día, la cena, en familia, al regreso del campo, de trabajar, todo lo demás. Esa noche era muy especial. Esa noche tenía lugar la última cena que Jesús iba a tener con los judíos. Tengan en cuenta que todo Israel estaba esa misma noche celebrando la Pascua. En cada casa había una familia celebrando la Pascua y Jesús con los suyos celebrando esa Pascua que tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Jesús y sus discípulos tenía evidentemente un tono muy diferente
que para la mayoría de los judíos que celebraron aquella noche esa Pascua. El miércoles, que para los judíos ya era el martes a la noche, tenemos que tratar de que nuestra mente sea plástica, sea flexible, sea maleable, ¿no? No tenemos que hacer que nuestra mente sea de acero y de hierro, porque si no hay un montón de cosas que nos cuesta muchísimo entender. El miércoles, que para los judíos era ya el martes a la noche, para nosotros el miércoles hubiera sido, ¿no? Fue la última cena. La última cena, como pueden ver en la columna del miércoles, fue el martes a la noche. La última cena. En la última cena, que se relata en Mateo 26, 17 al 20, en Marcos 14, del 12 al 17, en Lucas 22, se pueden leer, pueden poner pausa. Yo los recomiendo, como siempre, poner pausa, leer esto. Estos son los pasajes paralelos del miércoles que tuvieron lugar, estos eventos, en la última cena, la cena de la Pascua, el martes a la noche. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que después de la última cena, como todos sabemos, más o menos, los que hemos leído los evangelios, aquella noche no termina en la última cena, sino que posteriormente a cenar, Jesús con sus discípulos salen al huerto de Getsemaní, que está en una ladera del monte de los Olivos. De esto se puede leer en Mateo 26, 36, toda la secuencia de los eventos que pasa durante esa noche y esa madrugada. Si ustedes quieren tomar una captura de pantalla de esta cuestión, sería bueno que yo me corriera, ¿no? A ver, voy a intentar, sin hacer demasiado lío, salirme por un segundo. Ahí está. Bueno, ahí tienen ustedes para sacarle una captura de pantalla si quieren y poder leer tranquilamente este estudio. Y ahora vamos a tratar de volver a aparecer. Estamos por aquí en dispositivo de audio, ordenar. Ahí estamos. Bueno, ¿por qué les digo que hagan una captura de pantalla? Porque voy a cambiar el gráfico. Voy a poner otro gráfico, que es este que está acá. Yo me voy a ir al gráfico en la pantalla completa. Ustedes se van a quedar ahí. Y yo estoy viendo el gráfico este un poquito más ampliado. Pero creo que ustedes alcanzan a ver allí miércoles, jueves, viernes, sábado. El gráfico sigue, ahora lo voy a mover. Pero ven una parte coloreada que hace referencia a lo que pasó entre la noche del martes, la madrugada, y todos los sucesos que ocurrieron después. Se los voy a leer. Bueno, si ustedes ven allí, en celeste, dice última cena. ¿En qué horario fue la última cena? El martes a la noche. Bueno, normalmente, tradicionalmente, más o menos a las 20 horas, ya se estarían sentando a la mesa los judíos. Y según lo que vemos en las lecturas que les pasé antes, esa cena se alargó hasta más o menos la medianoche, en la que ya Judas había escapado. ¿Se acuerdan que nos dice el pasaje? Que en aquella noche, bueno, Jesús instituye la cena, le lava los pies a los judíos.
Judas ya había salido. Dice incluso que antes de salir cantan un himno que tradicionalmente cantaban los judíos en la Pascua. Jesús alarga la charla en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos. Judas ya se había ido y a la madrugada sale Jesús con los discípulos camino al Getsemaní. Tenían que salir de la vieja Jerusalén, atravesar un gran recorrido e ir al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, donde solían reunirse. Las horas de Getsemaní fueron las horas más tristes, más oscuras, más agudas, en las que los discípulos quedaban. ¿Se acuerdan que el relato nos dice que Jesús les pidió que se quedaran con él orando, velando, y los discípulos se quedaron dormidos? Jesús estaba solo, entonces dice la Escritura también que anticipándose al peso, al tormento de lo que sería la crucifixión, dice que estaba bajo un terrible estrés y sudaba sangre, sudaba grandes gotas de sangre. Es un tema que da para estudiarlo en sí mismo. De hecho, nos dice que apareció un ángel en esas instancias en el huerto de Getsemaní. Todos los pasajes a los cuales estoy haciendo alusión de memoria están allí en la otra lista. Apareció un ángel a la madrugada para fortalecer a Jesús, ¿no? Durante esa agonía en la que se preparaba para ir camino a la cruz. Esto ocurrió aproximadamente entre las 1 de la mañana y las 4 de la mañana o las 5 de la mañana. En ese horario, desde la 1 a las 4, se ubican los eventos del huerto de Getsemaní. Allí es donde también se nos narra que mientras que Jesús estaba allí, llega Judas con los soldados a arrestar a Jesús, porque los soldados no podían saber dónde estaba, pero Judas conocía ese lugar. Entonces Judas conduce a los soldados para arrestar a Jesús, y allí tiene lugar la entrega que hace Judas de Jesús, donde en esas instancias hay una escena de violencia. Pedro le corta la oreja al sacerdote, al siervo del sacerdote, a Malco. Jesús le repone la oreja, lo cura. Hay una estampida de parte de los discípulos, salen todos corriendo. Se dispersan las ovejas conforme a la profecía que iba a tener lugar esa noche. Y entonces Jesús queda atrapado en manos de los soldados, es arrestado y es llevado ante Caifás. Muy temprano en la mañana, Jesús comparece ante 3 tribunales diferentes. Jesús tiene 3 diferentes juicios entre las 5 o 6 de la mañana. Si nosotros leemos la secuencia de los relatos, nos muestra, ¿no?, como muy temprano a la mañana, siendo aún oscuro, se juntó el concilio para examinar a Jesús. Allí lo ponen, lo acusan, lo abofetean, le dan puñetazos, le escupen el rostro, los judíos, en el juicio de Caifás. Caifás no tenía la autoridad para matarlo, entonces tiene que remitirlo a Poncio Pilato. Está Herodes en ese momento, uno de los hijos de Herodes, en ese momento en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y aprovechan también para mandárselo a Herodes. Herodes lo examina, le pregunta cosas. Los pasajes nos dicen que Jesús ni le responde a Herodes, que Herodes lo menosprecia y se lo devuelve a Poncio Pilato. En el término de las 5 o 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, en el horario en el cual Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y está crucificado 6 horas, desde las 9 hasta las 3 de la tarde.
Todo esto está recogido en los textos, en las citas que están allí en el cronograma. Entonces Jesús tiene 3 diferentes juicios en aproximadamente 3 horas, desde las 6 hasta las 9 de la mañana que lo crucifican, pasa por 3 tribunales, justicia express. Justicia express es un poroto al lado de lo que le hicieron a Jesús en esos 3 juicios en 3 horas para crucificarlo. El último que lo examina es Poncio Pilato, lo entrega a los judíos y a las 9 de la mañana, según nuestro horario, si hacemos la conversión del horario que nos dice la Biblia que fue crucificado, Jesús a las 9 de la mañana estaba crucificado. Al mediodía se nos dice que hubo tinieblas sobre toda Jerusalén. Y a las 3 de la tarde Jesús entrega el Espíritu, clama al Padre, entrega el Espíritu y muere. Posteriormente, como ustedes pueden ver ahí, la parte roja, yo quisiera ampliar un poco, pero bueno, se les va a ir el texto que está abajo. Los horarios marcados en rojo son los horarios en los cuales él está crucificado, y las 16 y las 17 horas, tengan en cuenta que yo pongo 15 arbitrariamente pongo 9, de 9 horas a 15 horas, porque la Biblia nos da estos 2 horarios, obviamente en el calendario o en el uso judío, ¿no? Si uno hace la conversión, ve que estos horarios corresponden a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ahora bien, las 16 y las 17 horas, en estas 2 horas aproximadamente, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Por qué soy tan taxativo? Porque a las 18 horas terminaba el día para los judíos y comenzaba el día de reposo, pero que no corresponde al sábado. Naturalmente, ustedes ven que después de este día viene el jueves. Este día era un día solemne, día de reposo solemne, no por ser un sabbat, sino por causa de la Pascua. Era un día que debían guardar los judíos por la ceremonia, por la fiesta de la Pascua, se convertía en día de reposo. Llegada a las 18 horas nadie se podía mover más. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, si ustedes ponen atención y se leen todos los pasajes del otro gráfico, van a ver que apresuradamente pidieron el cuerpo de Jesús que fuera sacado de la cruz y que fue puesto apresuradamente en un sepulcro que tenía José de Arimatea cerca del lugar del Calvario, porque llegaba el día de reposo. Así que se apresuraron los discípulos a pedir el cuerpo. Los soldados romanos fueron a verificar que ya estuviera muerto. Se nos dice que les pareció raro que tan rápido hubiera muerto, porque normalmente duraban un par de días colgados ahí hasta que morían de asfixia. Morían asfixiados realmente. Y Jesús ya había muerto. El soldado romano atraviesa al costado de Jesús para ver si realmente estaba consciente o no, y Jesús ya había entregado el Espíritu. Entonces apresuran el trámite, piden el cuerpo, descuelgan a Jesús, lo entregan a sus discípulos, el cuerpo es preparado rápidamente de manera improvisada y puesto en el sepulcro, porque llegaba el día de reposo, que no tiene nada que ver con el sábado. Ahí es donde todo el mundo se equivoca y piensa que el día de reposo, venía el día de reposo, quiere decir que sábado y domingo y ya está, resucitaba. No, nunca hubiera cumplido con la Escritura que dice que tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, nos dice la profecía, ¿no? Entonces, el miércoles, a ultimísima hora, Jesús es sepultado. Tengan en cuenta
Esto que le voy a decir es muy interesante, muy importante como detalle a colación de estas 2 horas que están en amarillo. Pregunta: ¿por qué las mujeres van el primer día de la semana? Si ustedes leen el otro gráfico van a ver que, descansado el día de reposo, que es el jueves, corresponde el jueves, dice que fueron las mujeres a comprar los ungüentos y a preparar todo para ungir el cuerpo de Jesús. Esto pasó el viernes. Descansaron el día de reposo, el viernes fueron las mujeres a comprar y a preparar esos preparados que hacían de perfumes, incienso, etcétera, para el cuerpo. Y dice que comprado y preparado esto, descansaron en el día de reposo conforme a la ley. Ese sí es el sábado que ustedes ven acá, el sábado. Ahora bien, el primer día de la semana, nos dice la escritura, voy a tratar de correr el gráfico ahí está. El primer día de la semana, nos dice la escritura que, a ver si me puedo correr yo un poquito para que se vea esto también. Esto sería acá. Me corro para acá. Ahí está. El primer día de la semana nos dice la escritura, las mujeres, ¿qué fueron a hacer al sepulcro? Si se acuerdan. Las mujeres fueron a terminar de preparar el cuerpo de Jesús, que había sido preparado así nomás por el apuro que tenían el día en que fue sepultado. El horario en el cual se nos dice que fueron las mujeres fue primeras horas del primer día de la semana, el domingo, siendo aún de noche, dice un pasaje paralelo, entre las 4 y las 6 de la mañana fueron las mujeres y se nos dice que encontraron el sepulcro abierto. Si ustedes ven aquí el gráfico que yo les ofrezco, desde el jueves a las 18 horas, ven aquí miércoles 16, 17 horas, Jesús es sepultado. Desde el jueves hasta el sábado a las 18 horas, tenemos 72 horas. Como dice aquí el cuadrito que está a lo largo del jueves, viernes y sábado, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, Mateo 12:40, 72 horas. Estas 72 horas se cumplieron técnicamente el sábado, con la puesta del sol del sábado, se cumplieron los 3 días y las 3 noches. Nadie hizo nada el sábado a la tardecita, nadie hizo nada. Pero las mujeres, que son especiales, el domingo a la mañana, siendo aún de madrugada, ya estaban en la puerta del sepulcro y Jesús estaba resucitado. Quiero volver a este que está acá. Este que está acá, yo me voy a correr un poquito, me voy a poner por acá. Total, esto ya lo vieron. Acá ustedes pueden ver, hay algunos pasajes muy interesantes para ver. Si ustedes ven ahí, ven el jueves, la columna del jueves, día de reposo por la fiesta solemne de la Pascua según la ley de Moisés. Pero este jueves, que ustedes ven aquí la columna del jueves, no equivale a sábado. Cada vez que la Biblia habla de un día de reposo, no corresponde a un sábado. Puede ser un día de reposo por causa de una fiesta. Sabbat no equivale siempre a sábado. Puede ser un sabbat, un día de reposo, que no caiga un sábado. Hay muchos. Bueno, desde el 15 hasta el 21 de este mes, Nisan, era la semana de los panes sin levadura. El día viernes, un día normal para el judío, porque ya el jueves había terminado, que era el día de reposo por causa de la Pascua,
el día normal para el judío, en Marcos 16, las mujeres compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús de acuerdo con la costumbre. El sábado 17, según la ley de Moisés, dice que vueltas las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Este sí es el sábado, conforme al mandamiento. Aquí tenemos esto, pueden leer Lucas 23, 56. Y llegamos al domingo, el día de la resurrección. El primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Eran como mínimo 6 las mujeres que llegaron al huerto del sepulcro, donde había una guardia romana. Ya el próximo video vamos a hablar específicamente de qué pasó, cómo fue la secuencia del domingo a la mañana. ¿Qué pasó el domingo a la mañana? Es apasionante. Llegaron muchas mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro. Jesús ya había resucitado. Amigos queridos, bueno, me corro para acá, me voy a la cámara principal. Este estudio humilde no pretende ser la verdad definitiva, ni absoluta, ni mucho menos. Pretendo simplemente ser honesto con el texto sagrado. Si Jesús nos dice, la Escritura, que 6 días antes de la Pascua estaba en Betania, y eso nos lleva al jueves, y Juan nos dice que después, el día después, o sea el viernes, fue la entrada triunfal, bueno, la cronología que nos arma la Biblia ciertamente es muy diferente a la cronología que arma la tradición de la Iglesia de Roma. Si alguien se pregunta entonces, ¿por qué si la Biblia no pone la entrada triunfal un domingo, por qué la Iglesia de Roma pone la entrada triunfal un domingo? Yo no lo sé. Habría que preguntarle a la Iglesia de Roma por qué puso la entrada triunfal el domingo. Yo puedo deducir algunas cosas, entre las cuales es muy fácil, si vos haces creer que el domingo es la entrada triunfal, es muy fácil tener un buen motivo para convocar a toda la cristiandad en todo el mundo en la iglesia, ¿no? Mientras que si vos decís, más ajustado a la escritura, que la entrada triunfal fue el viernes no te va a caer nadie en la iglesia, probablemente. Pero si vos haces coincidir la entrada triunfal con el domingo, ya tenés un beneficio. Bueno, quienes estudiamos la escritura no buscamos beneficio, buscamos la verdad de la escritura. Si la escritura nos dice 6 días antes, el día después, bueno, es lo que es lo que es. Uno trata de ser honesto con la escritura. Uno no es perfecto ni sabe todo, puede tener errores, ok, pero uno no anda engañando a nadie, no es el ánimo de uno ser negligente con lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia está claro para todos. De manera que, bueno, más o menos las cosas caen así, de acuerdo con este panorama. Jueves y Viernes Santo, no sé, ya habría que ver, tampoco coincide el Jueves y Viernes Santo. El esquema es ligeramente diferente. El esquema que nos presenta la Biblia cuanto a la resurrección es ligeramente diferente. No son 2 días los que Jesucristo estuvo en el sepulcro, son 3 días y 3 noches. Entonces esto nos obliga a ser consecuentes con el estudio de la Escritura y a presentar mínimamente un cronograma que se condiga con el registro de la Biblia. Bueno amigos, no los aburro más. Espero que esto les sirva para hacer su propio estudio. No me tienen que hacer caso a mí, no tomen al pie de la letra lo que les digo. Esto es para incentivarlos a ustedes para que hagan su propio estudio. Yo les proveo este punto de vista crítico y espero que les sirva de alguna manera, que les haya gustado. Los convoco para un próximo video en el cual vamos solamente a ver qué pasó el domingo de la mañana. El domingo de la mañana está plagado de relatos que a veces parecen contradictorios, pero que si se los ordena de una manera coherente, surgen cosas inesperadas que normalmente no se ven. Yo los invito al próximo video a ver este próximo video que vamos a hacer sobre la cronología del domingo de resurrección. Y los dejo. Hasta la próxima, amigos. Nos estamos viendo. Les mando un abrazo. Cuídense.